El mundo no es un lugar cómodo para muchos. Cada día 37.000 personas se ven forzadas a huir de sus hogares a causa de conflictos y persecuciones en diversos puntos del planeta. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, hay 71 millones de personas desplazadas, obligadas a dejar sus casas, su tierra, a la búsqueda de seguridad y esperanza. Es una cifra sin precedente en la historia. Cerca de 30 millones son refugiados o solicitantes de asilo, personas que no pueden regresar a su país. Cada una de ellas escapa de su tragedia. Do you speak English? Yeah, we speak English. Okay, I need everyone to sit down. Where are you from, Lamin? Gambia. Just be calm. We're waiting for the boat, and we will help you. Yes. La crisis del Open Arms agitó titulares y conciencias el pasado mes de agosto. Tras rescatar a más de 160 personas en 3 naufragios, el barco estuvo 20 días en la mar, sin puerto seguro al que acudir, rechazado por Malta e Italia. Una resolución judicial puso fin a 3 semanas de incertidumbre y desesperación. Entre los rescatados estaba Ibrahim. Soy de Sudán, tengo 25 años, soy de la zona de Darfur, en el oeste de Sudán. Mi vida está llena de cosas tristes. Mi país está en guerra, arrasado. Hay constantes conflictos entre las milicias. De mi familia siguen vivos, mi hermano y mi hermana. El resto han fallecido, están muertos. Desde su independencia, a mediados del pasado siglo, la historia de Sudán es una sucesión de guerras civiles, de conflictos étnicos, religiosos o económicos. Un sangriento escenario surcado por guerrillas, milicias, fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes. En 2003 comenzó la crisis de Darfur, cuando, con el apoyo del gobierno, milicias árabes se lanzaron al exterminio de la población negra. Un conflicto racial que ha causado 400.000 muertes y 2,5 millones de personas desplazadas, muchas de ellas acogidas en campamentos de Naciones Unidas. Estuve 7 años viviendo en un campamento. Allí llevaban a los que se quedaban sin casa. Mi aldea fue quemada en 2004. En el campamento nos cuidaban, nos daban de comer. Había mucha gente. En 2015, Ibrahim decidió dejar su país e iniciar un tortuoso viaje hacia Europa. Fui a Libia caminando por el desierto. Me apresaron porque allí si no pagas vas a la cárcel o te obligan a integrarte en las milicias. Pude escapar y huir de Libia porque, al igual que en mi país, la vida está llena de muertes. O luchas o nada. Así que decidí arriesgarme a cruzar el mar. Contacté con unas personas y me pidieron dinero para sacarme del país por el mar. Navegamos en peligro durante un día completo, unas 70 personas. Como éramos muchos, estuvimos a punto de volcar. Habríamos muerto si no hubiera llegado el Open Arms. Al venir el barco a salvarnos, hemos sentido una enorme alegría, como un sueño hecho realidad. Pero luego lo pasamos mal. Tantos días en el barco, con poca comida, sin que nadie quisiera recibirnos. Yo nunca pensé en lanzarme al mar para alcanzar la costa. Intenté convencer a los que querían lanzarse para que no lo hicieran. Les decía que habíamos llegado a Europa y que pronto nos desembarcarían, que debían tener paciencia.
Tras la orden judicial que puso fin al calvario del Open Arms, los migrantes fueron desembarcados en el puerto de Lampedusa. Días después, Ibrahim llegaba junto a otros 14 migrantes al puerto gaditano de San Roque a bordo de un buque de la Armada Española. Después de este viaje comencé a sentirme seguro, como si hubiera nacido de nuevo tras haber pasado tantas dificultades. Nos trató bien el ejército, nos dieron comida y bebida, nos atendió un médico. Nos bajaron en Cádiz, luego fuimos a Córdoba, Sevilla, Madrid y después a Toledo. He presentado la solicitud de asilo aquí en Toledo para quedarme como refugiado en España. Aquí la gente es buena, me reciben con todo el respeto. En España estoy muy contento. En Toledo, Ibrahim vive y prepara su futuro con el apoyo de Cruz Roja. Allí aguarda la resolución de su solicitud de protección internacional. Estas solicitudes las tramita el Ministerio del Interior y pueden realizarse en comisarías provinciales, en las oficinas de asilo y refugio o en los puestos fronterizos de puertos y aeropuertos y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La solicitud de protección internacional es única, las personas que llegan aquí solicitan protección internacional y es a lo largo del procedimiento administrativo donde se determina qué tipo de protección se le va a otorgar a esa persona. El primer tipo de mayor protección sería el estatuto de refugiado, que es para personas que no pueden volver a su país de origen porque si regresan van a ser perseguidas por 5 motivos en concretos: político, religioso, étnico, de nacionalidad, y la ley habla de determinado grupo social. El segundo tipo de protección sería la protección subsidiaria, que es para personas que no pueden volver a su país de origen porque si regresan se van a encontrar en una situación de guerra, de conflicto armado, ya sea interno o internacional. También puede ser que si regresan pueden sufrir torturas, tratos inhumanos o degradantes, o si regresan pueden ser condenados a pena de muerte. En ese caso se concede la protección subsidiaria. Por último, la legislación española contempla la posibilidad de, aunque se deniegue el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria, otorgar una autorización de residencia por razones humanitarias. En sí la ley no explica cuáles son estas razones humanitarias, nos tenemos que basar en la práctica administrativa y judicial. La ley marca un plazo de 6 meses para resolver las peticiones de protección internacional, pero es habitual superar este tiempo. Según los casos, el procedimiento puede alargarse 1 año y medio o 2 años. Una vez iniciado el proceso, los solicitantes acceden a los servicios del Programa de Ayuda a Refugiados, dependiente del Ministerio de Trabajo, programa gestionado por las organizaciones de atención a los refugiados y que consta de 2 fases, la fase de acogida y la de integración. Estamos en un centro de refugiados, de personas refugiadas, en Getafe, un centro de CEAR, y forma parte de los dispositivos de primera fase de personas que solicitan protección internacional o bien de personas que llegan a costas y forman parte del proyecto de ayuda humanitaria. Son personas que solicitan protección internacional, solicitan asilo y por lo tanto entran a formar parte del sistema de asilo y entran a vivir en dispositivos de la primera fase de este sistema. La estancia en estos dispositivos de primera fase suelen ser de 6 meses, salvo algunos casos muy vulnerables en los que se puede solicitar prórroga por algunos meses más. Actualmente tenemos plazas para 160 personas. Toda esa etapa supone que la persona solicitante tiene cubiertas todas las necesidades básicas y todas aquellas otras necesidades que puedan surgir a lo largo de esos 6 meses, 9 meses de estancia. Por ejemplo, se cubre evidentemente el alojamiento, la manutención, se cubre el vestuario, se cubren las ayudas de farmacia, gastos sanitarios, gastos educativos. Las personas viven 24 horas, el centro es abierto en el sentido de que puedan entrar y salir cuando quieren. Si van a pasar fuera más de X días hay que solicitar un permiso, eso sí. La convivencia, la verdad, es que es bastante tranquila, a diferencia de lo que se pueda pensar viendo un centro tan grande como este. Las personas que llegan son bastante tolerantes y bastante respetuosas, sobre todo con los motivos por los que otros compañeros salen de sus países. Los menores, es verdad que probablemente son los que mejor se adaptan a los cambios. Vamos, probablemente no, seguro son los que mejor se adaptan. Y
Se ven situaciones curiosas en los centros, ves niños que interactúan y que si aprenden idiomas con una facilidad pasmosa, no solamente el español, sino el idioma que habla el otro niño del centro. Hay niños que vienen muy tocados, o los adolescentes, igual la adaptación es más compleja, pero en niños pequeños o de edades tempranas, yo creo que en un centro llegan a ser muy felices. Y bueno, para ellos todo es juego, estar rodeado de amigos. Mira ahí abajo. Soy de Marruecos, tengo 35 años. Hace año y medio que salí de mi país con mi hija. Llegué a España en patera, a Algeciras. Estuve allí en un centro de acogida. De allí me enviaron a Sevilla, donde presenté la petición de asilo. Prefiere ocultar su identidad, aún le acosan los temores, las heridas que trata de cerrar en el centro de acogida de Getafe. Dejó atrás un infierno. Tuve que marcharme de mi país porque mi hija y yo estábamos amenazadas psicológica y físicamente. No quiero entrar en más detalles. Yo estaba muy deprimida, incluso llegué a pensar en el suicidio. Me decidí a coger una patera sabiendo el riesgo que asumía, pero si conseguía sobrevivir, me esperaba una vida nueva. Yo no conocía a los que me trajeron, eran una red. Uno me ponía en contacto con otro y este con otro. Éramos un grupo de 110 personas. Nos repartieron en 2 pateras. Pagué 40.000 dirhams, unos 3.700 euros por mi hija y por mí. Trabajando en Marruecos nunca habría podido pagar el viaje, pero trabajé un tiempo en Arabia Saudí y pude ahorrar. Aquí en el centro estoy bien. Cada día después del desayuno llevo a mi hija al colegio y vuelvo para las clases de español y para otros quehaceres. Luego recojo a mi hija para la comida y por la tarde acudo a consultas o citas pendientes sobre mi proceso. Estoy bien. Estamos preparando ahora mismo unas hamburguesas de ternera que llevamos esta noche de cena. Pues estoy ahora mismo haciendo la forma un poco de las hamburguesas. En un rato ahora las pasaremos a la plancha y las terminaremos al horno. Aquí la carne siempre tenemos que hacerla mucho, porque como trabajamos con gente musulmana, los musulmanes tienen tres normas principales en su alimentación: que no coman nada de cerdo, no tomen nada de alcohol y que no haya sangre en la comida. Entonces nuestra comida tiene que estar bien cocinada por dentro, ¿vale? Siempre intentamos darle un guiño, es decir, al final nuestra cocina es muy mediterránea. Parte de la integración es ello, que ellos también aprendan a comer lo que nosotros cocinamos aquí en España, pero claro, a ver, estamos trabajando con gente con culturas completamente diferentes y paladares completamente diferentes, entonces llegar a ese consenso, sobre todo cuando estás trabajando con todos los núcleos a la vez, es muy complicado. En la cocina, trabajando con Enrique, encontramos a Lisbeth. Yo vivía en la ciudad de Puerto Píritu, en el estado de Anzoátegui, Venezuela. Bueno, nosotros teníamos una vida buena, organizada, bonita, cómoda en nuestro país. No nos faltaba nada, casa propia, coche, las comodidades básicas para que cualquier persona viva bien. Y posteriormente que empezaron todas esas situaciones políticas, económicas, pues ya nuestra vida vino en declive y tuvimos que tomar la decisión de salir. Cuando nosotros salimos en el 2016, estaba en pleno auge el referéndum revocatorio del gobierno. Mi pareja en ese entonces, que es el padre de mi hija, un político de oposición, estaba fuertemente en el pueblo, en la ciudad, haciendo su campaña para promover el referéndum. Y entonces le decían muy sutilmente que si él no dejaba las cosas que él estaba haciendo en pro de una elección o del referéndum para que la gente votara en contra del gobierno, pues la iban a tomar en contra de nosotros, iban a haber represalias. Lisbeth es una de las miles de personas que han abandonado Venezuela a causa de la crisis socioeconómica y política que atraviesa el país. En España, el mayor número de solicitantes de asilo son venezolanos. A comienzos de 2019, el gobierno anunció la autorización de residencia y trabajo por razones humanitarias
para aquellos ciudadanos de Venezuela a los que se hubiera denegado otro tipo de protección internacional. Mi núcleo familiar es mi madre, mi hija y yo. Cuando salimos mi hija tenía 6 años, mi madre de 63 y yo. Pues tuvimos que, por el bien de todas, sobre todo de la niña, porque la niña era el foco de amenazas, en vista de que su padre no abandonaba el afán de ir contra el gobierno, y nos ubicaron y nos dijeron pues que si no desistíamos en esa intención opositora, pues que ya lo próximo era la niña. Al poco de llegar, presentó la petición de asilo. Su caso aún no está resuelto. Ha recibido todo el apoyo previsto para los solicitantes de protección. Cada mañana Lisbeth acude a trabajar a la cocina del centro de acogida de Getafe. Es más que un trabajo, dice ella. Uno se pone en el lugar de las personas que nos sirvieron cuando llegamos, y uno quiere que esas personas a las cuales uno les sirve sientan la misma acogida, el mismo sentimiento, y en cierto modo uno retribuye lo que a nosotros nos dieron cuando llegamos. Por las noches cuida a una persona mayor. Con uno y otro empleo le da para el pago del alquiler de su piso, para los estudios de su hija y el cuidado de su madre. Una vida digna, con las adecuadas dosis de seguridad. Nosotros llegamos con 5 maletas y la expectativa de volver en unos meses, en unas vacaciones cortas, y resulta que ya no pudimos volver, y con las 5 maletas nos quedamos y con toda una vida atrás tuvimos que arrancar de cero. Buenas tardes, yo soy Elena, que soy la abogada de CEAR que va a llevar tu caso. Además del apoyo del servicio jurídico, que ahora te voy a explicar todo los siguientes pasos que vamos a hacer, en CEAR también tenemos apoyo social, psicológico, del área de empleo, y están todos los servicios a tu disposición. Si quieres te explico un poco cómo es el procedimiento de asilo en el que estás incursa, para que lo entiendas bien, y qué son los siguientes pasos que podemos hacer. Tú hiciste la solicitud de asilo hace 3 meses. Desde ese día que hiciste la entrevista en la comisaría de policía se inicia lo que llamamos el procedimiento de asilo. Lo que sí es que dure lo que dure, desde la entrevista hasta que te den la respuesta definitiva de tu caso, tienes autorización de permanencia en España, pasados 6 meses autorización para trabajar, tienes derecho a la asistencia de abogado, en este caso yo, asistencia de intérprete si lo necesitas, pero hablas perfectamente castellano, así que nada, y también asistencia sanitaria. Durante todo el procedimiento de asilo, los solicitantes cuentan con el asesoramiento de los profesionales de las organizaciones de atención a refugiados. Un apoyo fundamental para que, entre otras cosas, tengan claro qué derechos les asisten y qué decisiones tomar en cada fase del proceso. Conceden el estatuto de refugiado, que en la práctica es una autorización de residencia y trabajo de 5 años de duración, un título de viaje, que es como un pasaporte específico para refugiados con el que puedes viajar a cualquier lugar del mundo, menos a tu país. Además tienes derecho al acceso a servicios públicos de empleo, de vivienda, en las mismas condiciones que los españoles. Y algo muy importante, si te conceden el estatuto de refugiado, tienes derecho a lo que se llama la extensión familiar, a traer aquí a vivir contigo a tus familiares directos, tus hijos, tu pareja y tus padres. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, vale. Hoy vamos a empezar nuestra clase de español, ¿vale? ¿Qué día es hoy? ¿Sabéis qué día es hoy? Martes. ¿Hoy es martes o qué? Martes. El español es elemento fundamental y aparte transversal para poder desarrollarse y desenvolverse en el día a día. Amadou, ¿tú qué compras en la farmacia? La farmacia, tú compras pastillas o jarabe. Vale, pastillas y jarabe. Este programa se caracteriza porque va entrando periódicamente gente según nos van derivando las compañeras y según van llegando ellos aquí al país. Entonces, en este grupo en particular tenemos gente que lleva a lo mejor 1 mes y medio o que llevan 2 semanas. Dependiendo del programa al que estén imputados, cada usuario y cada usuaria, pueden recibir entre 5 horas semanales hasta 15. Cuando quieras, Duna. Buenos días. Hola, ¿cómo estás?
Gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Se juntan en clase muchísimas nacionalidades diferentes, muchísimas culturas y claro, todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de programar nuestras actividades, a la hora de expresarnos también cómo relacionarlo, ¿no?, con cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas en clase. En este grupo, por ejemplo, tenemos personas de Guinea-Conakry, de Costa de Marfil, de Marruecos, teníamos también un chico de Palestina, muchísima diversidad. Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a colgar carteles por la clase. El aprendizaje del español es uno de los ejes de formación de la fase de acogida. Los solicitantes de asilo van recibiendo además orientación y apoyo en otros aspectos como el laboral. Se trata de ir reforzando el nivel de autonomía de cada individuo, objetivo fundamental de la segunda fase, la fase de integración. La segunda fase pasan a vivir en pisos financiados por el programa, pero ya a su nombre, gestionado por ellos, tienen que gestionar sus espacios, tienen que gestionar sus suministros, sus recursos económicos. Esa fase va a durar máximo hasta los 24 meses desde que empezaron el itinerario. El apoyo sigue siendo muy estrecho por parte del programa y de las entidades, y en este caso de CEA, porque siguen estando monitorizados y acompañados por profesionales, tanto sociales como psicológicos, en caso de que sea necesario, y aquí sí que entran los técnicos de empleo y la inserción laboral. Sí que uno de nuestros objetivos es la inserción laboral y por tanto tenemos que tener muy claro que el final de ese itinerario tiene que ser la generación de ingresos propios, bien sea a través de la consecución de un empleo, bien sea con otras medidas, hasta que sean autónomos, hasta que queden en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Nací en Siberia Occidental, tengo 44 años. Vivía en Rusia en diferentes sitios y últimos 11 años antes de abandonar mi país viví en San Petersburgo. Aquí vivo desde 2010. Cuando entendí que soy gay, poco a poco entendí que es muy complicado sobrevivir en este mundo, porque para ser así como soy tienes que tener doble vida. Tienes que mentir por todos los lados para que no te reconozcan y no te molestan y no te golpean, que no te hagan bullying, como dicen ahora. Y lo sufrí cuando era adolescente, cuando era estudiante de escuela de enfermería, lo sufrí porque varias personas han descubierto eso, y cuando estaba creciendo y me mudé a la ciudad grande como San Petersburgo, también tenía episodios de homofobia y bastante fuertes, y mi decisión abandonar a mi país era cuando enfrente de mis ojos ha matado a mi amigo. Eugenio es una de las víctimas de la homofobia que campa a sus anchas en la Rusia de Putin. La muerte de un amigo fue el detonante. Entendió que no merecía la pena seguir con aquella vida de temores e incomprensión y decidió huir junto con su pareja. Hemos llegado a Madrid y ni conocíamos ni ciudad y nada de nadie. Y hemos alquilado un hostal donde vivíamos primeros 7 días. Y en primeros días, a la llegada de Madrid, fuimos a Cruz Roja, que nos han dirigido a oficina de asilo y luego a CEAR, de oficina de asilo a CEAR. Y luego empezó este proceso. Hemos conseguido un puesto en el Centro de Acogida a Refugiados en Alcobendas, donde nos han dado el sitio para vivir, comer y todo. Era un apoyo enorme y no esperábamos eso. Pero los papeles estábamos esperando durante 2 años. 6 meses estábamos estudiando castellano bastante duro y serio, y después de más o menos 9-10 meses ya hemos encontrado trabajo. Hemos llegado en la plena crisis en España en aquellos momentos, y gracias a mi escuela de enfermería yo conseguí trabajo de auxiliar de geriatría en un centro geriátrico donde me han cogido y me han dado el trabajo, y yo empecé mi vida aquí autónoma, digamos. Tras 10 años en España, Eugenio y su pareja están integrados y agradecidos. No añoran Rusia. Solamente quiero ver a mi madre y mi hermana. Mi madre no acepta mi orientación, ella sabe, pero no acepta eso. Y cuando yo, por ejemplo, empiezo a hablar sobre mi pareja, sobre mis experiencias, ella calla y no dice nada. Mi hermana sabe, acepta todo bien, pero su marido
totalmente no es homófobo. Muchos jóvenes gays quieren abandonar el país todavía, están buscando los caminos para mejorar sus vidas y para estar seguros. El Triángulo Norte de Centroamérica es una de las zonas más violentas del mundo. En Guatemala, Honduras y El Salvador, las maras, las pandillas, son dueñas de las calles, su poder es superior al de la policía. Son los territorios del miedo y la impunidad. Se reparten el control del narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas. Su influjo llega al interior de las cárceles. Prácticamente nada escapa a las maras. Agrupan en torno a 54.000 personas en los 3 países centroamericanos, países en los que las tasas de criminalidad son las más elevadas del planeta: 41 homicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras, 64 en El Salvador. Solo hay una salida para quienes se niegan a obedecer sus normas: abandonar el país. Yo soy de Centroamérica, no les voy a decir el país porque yo corro riesgo de que me puedan encontrar. Y yo tengo 1 año de estar aquí en España. He estado en pandilla yo y es bien fuerte estar en esa organización. Es muy duro porque uno de joven, a ellos lo captan, lo obligan a adentrarse a ese mundo y yo fui integrante obligado por amenazas. Amenazas que si yo no adentraba a la pandilla me iban a matar a la familia. Y entonces yo cogí ese riesgo de meterme a la pandilla porque yo tenía temor de que le sucediera algo a mi familia y a mí. Nosotros vivíamos de las extorsiones, así de muchas, es más la extorsión que la prostitución y de la venta de drogas. Oculta su identidad, su rostro, su nombre. También nos ha pedido que distorsionemos su voz. Teme que le localicen los miembros de su mara, los secuaces de su antigua pandilla. Sí, estoy consciente que me están buscando. Yo no puedo correr el riesgo de irme de nuevo a mi país. ¿Por qué? Porque yo los dejé tirados a ellos. Si yo llego de nuevo a mi país, me matan. O sea, esa es una norma de que hay reglas en las pandillas de que uno no tiene que hacerlo. Asegura que nunca se ha visto obligado a matar, pero sí ha visto la muerte cerca, una noche que la policía le detuvo y le soltó en territorio enemigo. Me captaron y me llevaron a la zona contraria donde me tiraron de la cabina del pick-up y me dejaron ahí en la zona enemiga. Me dejaron muy golpeado la pandilla contraria. Llevaba quemaduras, llevaba, como se le dijera, que me metían el cuchillo, bien golpeado. Entonces yo tuve que correr. Gracias a Dios estoy vivo, porque de milagros me salvé, porque esa era una muerte muy seguro. Según yo llegué bien tranquilo. Los policías de aquí son muy amables, me ayudaron para ir a comisaría. Yo aquí estaba perdido, yo no sabía de esto, que daban asilo. Yo vine aquí a trabajar. Entonces cuando me comentaron, me dijeron que me daban asilo y entonces me fui a comisaría a pedir el asilo y muy amablemente me dieron la cita. Ahorita estoy esperando que me digan que si me dan la residencia. Yo tenía temor de que los pandilleros agarraran a mi familia, pero gracias a Dios y gracias a España, que me ha ayudado, que pude traérmelos para acá. ¿Han vivido durante tanto tiempo bajo la amenaza, bajo la persecución, que aunque están aquí, están todavía reviviendo emocionalmente esa persecución? Hay personas que naturalmente se liberan de esa parte emocional, poquito a poco, sintiéndose seguras, sintiendo que su entorno ya no es el mismo, pero hay personas que años después, y tenemos algunos casos así, siguen todavía sintiendo esa amenaza, y eso es lo que es el estrés postraumático. La atención psicológica a los solicitantes de asilo que la necesiten puede extenderse a lo largo de todo el proceso e incluso mantenerse una vez finalizada la fase de integración y las ayudas. Todos los que pasan por la consulta han visto sus vidas bruscamente alteradas, son desplazados a la fuerza, pero además cada uno encierra su propio drama. Para mí lo que me sorprende en el trabajo que yo hago cada día es que en general son personas muy fuertes. Lo que pasa es que, y es lo que yo les explico, están viviendo un momento especial de sus vidas. Jamás diría que son personas frágiles porque
En las situaciones que están viviendo, yo siempre les digo, si yo me viera a mí misma en esta situación, creo que sería extremadamente difícil para mí. Así que precisamente son momentos en los que estas personas lo que descubren es qué cantidad de recursos tienen para afrontar un momento tan difícil. Soy Mauricio, de Bogotá, Colombia. En el 2015, en noviembre, me vine aquí a España, a Madrid. Y bueno, me vine por razones de amenazas que tuve en el pasado, experiencias con la guerrilla. Mauricio dejó Bogotá para aceptar una oferta de trabajo como profesor de inglés en el departamento de Meta, en los Llanos Orientales de Colombia, una zona de fuerte implantación de la guerrilla de las FARC. Allí colaboraba también en una emisora de radio. Todo iba bien hasta que un día dijo algo que no gustó a la guerrilla. Una que tenía que ver con el tema de las tierras tomadas por la guerrilla. Y por supuesto que yo di parte de mi opinión y eso fue lo que yo creo que no les gustó al grupo armado. En la forma como al finalizar el artículo, el comentario que yo personalmente di, que me parecía muy bien que el gobierno colombiano pusiera cartas sobre este asunto con estos delincuentes y todo este tipo de cosas. Eso fue lo que más que todo decía. Un par de meses después, 4 tipos le abordaron por la noche y le obligaron a entrar en un vehículo. Le esposaron y le cubrieron la cabeza. En un lugar determinado le bajaron del coche, le quitaron la capucha y le ordenaron cavar un hoyo, lo que podría ser su tumba. Y ahí empezaron ellos a hacerme preguntas, a poner una bala en el revólver y le hacían así al tambor. Y luego me pusieron la bolsa de nuevo en la cabeza y me pusieron que me arrodillara ahí al lado del hueco que había cavado. Debía responder a 3 preguntas. Al final de cada respuesta accionarían el revólver cargado con una sola bala, el macabro juego de la ruleta rusa. En la primera pregunta, cuando yo la terminé, me dijeron que dónde era, que por qué estaba en el pueblo, que qué hacía ahí. Entonces cuando el secuestrador llegó y jaló la pistola, pues ahí fue que yo realmente... Es un sentimiento espantoso porque a la vez como que la escuché pero estaba vivo. Yo sé que si una persona no le disparan, pues se acabó, ¿no? Y estar vivo, eso fue lo que más me asustó porque ya sabía que me iban a hacer 2 preguntas más. Y luego empezaron a hacerme la segunda pregunta igual, una cantidad de cosas que me decían. Y yo les respondía y hacían lo mismo, me volvían a poner la pistola, lo mismo, el tambor, y me ponían la pistola y así. Hasta que hizo el clic y no salió la bala y ahí ya era como que no sabía ya qué pensar en ese momento, estoy vivo todavía aún, pero ya queda una, ¿no? ¿Y ahora qué va a suceder? Y entonces fue la tercera pregunta igualito y hasta el punto que hicieron lo mismo, pusieron la bala de nuevo, me hicieron la última pregunta y cuando no salió la bala, pues ahí yo noté que pues me empezaron a pegar con la pala, ¿no? Como asustarme y me advirtieron, ¿no? Que ya sabía que tenía el hueco ahí, que no sé cómo me escapé de esta, pero si ellos descubrían que yo estaba otra vez en el pueblo, o sea, lo que me habían dicho básicamente es que me fuera insufactamente inmediatamente del pueblo. Mauricio acababa de salvarse de un encuentro con la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se estima que estaban presentes en 24 de los 32 departamentos del país. Durante más de medio siglo de actividad, infringieron todo tipo de violaciones del derecho internacional humanitario, masacres, reclutamiento de menores, violencia sexual contra mujeres y niñas, desapariciones forzadas. Uno de los métodos más utilizados por la guerrilla fue el secuestro, tanto de militares como de civiles, políticos, periodistas. Algunos llegaron a superar los 10 años de cautiverio. Muchos fueron asesinados. El conflicto de Colombia entre las guerrillas, los paramilitares y el ejército ha dejado más de 250.000 muertos. Tras los acuerdos de paz de 2016, las FARC se convirtieron en un partido político. Aquel encuentro con la guerrilla a Mauricio le cambió la vida. Tomó la senda de la autodestrucción, del alcoholismo, la drogadicción. Dejó Colombia y vino a España. Yo tuve visa de turista, que son 3 meses y tenía que agarrar un avión de regreso a mi país, el cual no lo hice. Pues el plan era pues quedarme, pero no tenía documentación para poder trabajar en España, entonces fue para mí muy, muy duro. Yo realmente no sabía qué hacer y por consiguiente lo que hice fue inundarme otra vez en el problema que traje desde Colombia, que fueron pues el alcoholismo.
hasta que conocí el grupo en el cual actualmente pertenezco, de Alcohólicos Anónimos. Y fue allí donde yo encontré las herramientas principales de ayuda por medio del grupo que tengo. Ellos se dieron cuenta de lo que me había pasado con la guerrilla, con las FARC, el cual me traumatizó mucho. Y entonces ahí fue que me iluminaron más o menos el camino acerca del asilo político. ¿Por qué no intentas el asilo político? Y así fue que todo comenzó. Mauricio trabaja impartiendo cursos de inglés en 2 empresas e intenta alejar los fantasmas del pasado. Me llamo Alain Diavanza, soy de la República Democrática del Congo. He llegado a España en 2005 desde Marruecos. Entré a nado en la playa de Tarajal, llegué a Ceuta y de ahí solicité asilo para luego ubicarme aquí en Málaga. Hace más de 20 años, prácticamente 22 años, que empezó la guerra del coltán, la nueva guerra del Congo. Y solo con la guerra del coltán ya se calcula más de 8 millones de muertes. Gente que han tenido que morir para que unos pocos se enriquecieran con el mineral que hoy en día facilita la fabricación de los móviles, los ordenadores, las tablets, las televisiones de plasma. Y eso obliga a muchos congoleños a dejar el país si no quiere morir a fuego lento, ¿no? Tenemos al lado un gobierno dictatorial y luego al otro lado tenemos a los grupos rebeldes. Ellos se pelean para ver quién coge la gran parte del país para vender ese mineral, y cuando ellos están peleándose, el que paga los platos rotos somos nosotros, la población, que nos estamos matando por culpa de la bomba. Hay violación de las mujeres, hay niños que en vez de estar en un colegio aprendiendo para el desarrollo del país, le está llevando de fuerza como niños soldados, y luego también el hambre, donde cae bomba no llega ni comida. Todo eso juntos hace que uno diga, mira, aquí no tengo ningún derecho para vivir dignamente como persona humana y busco otra oportunidad fuera del país. Estaba obligado a elegir entre la muerte, el ataúd o huir del país. Dejó su país y fue a Angola, donde estuvo 2 años trabajando como profesor de francés. Él es titulado en Filología Francesa. Ahorró lo suficiente para volar a Senegal y de Senegal a Marruecos. Acabó en las montañas cercanas a Ceuta con el objetivo de llegar a Europa. En la montaña encontramos una comunidad de más de 1000 personas. Son comunidades de Costa de Marfil, de Senegal, de Mali, de Congo. Obviamente fui a vivir con la comunidad de Congo. Y de ahí el objetivo es saltar la valla para entrar a Ceuta, o entrar de cualquier otra forma. Se puede entrar en patera o a nado. Yo intenté saltar la valla 3 veces, pero era difícil, prácticamente imposible para mí. Y un día nos decidimos de entrar a nado desde la playa de Tarajal. Utilizamos aleta, cámara de rueda como salvavidas y luego aceite de oliva como traje neopreno. Y la noche del 10 al 11 de marzo de 2005 entramos en el agua nadando hasta llegar a Tarajal. Son más o menos 4 a 5 kilómetros. En medio del camino me quedé inconsciente porque perdí el hilo del mar. Cuando ya notaba como en mitad del mar, notaba como que se me cansaba la pierna. Entonces empezamos a decir entre nosotros, vamos a descansar un poco, luego salimos adelante, y como un pequeño sueño. Y al despertarme estaba ya en un hospital, que resulta que vino la Guardia Civil a salvarnos y nos llevaron al hospital de Ceuta. De allí, en Ceuta, solicité el asilo, como que he tenido que abandonar mi país por culpa de la guerra. Por ello solicitaba el asilo para vivir dignamente como persona en Ceuta. Buenas. Hola, ¿qué Encantada. tal? Encantada.
Bueno, pues yo venía porque quería saber cuáles son los requisitos para hacerme voluntaria de CEAR. Muy bien. En primer lugar, agradecerte por tu interés en nuestra entidad. Y para ser voluntario, primero hay que tener más de 18 años. Tras años como voluntario en CEAR, Alain ahora trabaja en la entidad. Es responsable de voluntariado, prácticas y sensibilización. Me llena de satisfacción saber que estoy dando justo lo que yo había recibido, ayudando a las personas que han tenido que huir como yo lo hice hace 15, 17 años. En CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, trabajan 1.200 profesionales, muchos especialistas en distintos ámbitos de la acogida e integración. Cuentan con el apoyo de 900 voluntarios y 3.000 socios. Llevan 4 décadas trabajando por los refugiados. No podemos preguntarnos, ¿vale la pena arriesgarse uno la vida para llegar a Europa, a España en este caso? Yo diría que sí, porque yo al meterme en el agua tenía 50% matarme y 50% llegar a España y cambiar totalmente mi vida. Y por haber arriesgarme, yo he podido actualmente cambiar mi vida. Y no solo mi vida, también echando una mano a todos los seres queridos que se han quedado en Congo. El número de peticiones de asilo en España está creciendo de manera importante, al punto que en los últimos meses se ha desbordado la capacidad de acogida de las instituciones. Muchos solicitantes se han visto obligados a pernoctar en las calles o en lugares acondicionados de urgencia, a la espera de plazas de alojamiento en los establecimientos de acogida. En 2019 se han doblado las solicitudes de asilo del año anterior. Se han superado las 100.000 peticiones. En España se vienen resolviendo favorablemente un 24% de las solicitudes, bastante por debajo de la media europea, que supera el 30%. La acogida y la integración de personas refugiadas es una obligación legal del Estado. No estamos hablando de algo gracioso del Estado, sino de algo legal y obligatorio. No pienso regresar a mi país. Algún día me gustaría volver a ver a mi madre, pero sería mejor que viniera ella. Creo que mi futuro está aquí, en España. Dentro de poco espero conseguir un trabajo para poder vivir una vida digna con mi hija de 11 años. Yo desde día 1 me encantó este maravilloso lugar. Yo estoy muy encantado de España. Colombia no lo veo ya ni... No, Colombia no. Estoy empezando una nueva vida. Me concentro en estudiar el español porque quiero trabajar y desarrollarme como persona. Espero, si Dios quiere, que todo cambie. Yo en mi futuro yo me miro aquí ya. Y tengo miedo de que me nieguen el asilo y volver a mi país. Sería un caso impactante para mí, porque yo no quiero regresar a la antigua vida que yo tuve. Yo vengo a superarme aquí, vengo a trabajar y a seguir adelante con mi familia. Estoy muy contento, muy libre aquí. Estoy contento de todo lo que hago, contento de mis conversaciones, que no, ahora no hace falta esconder mi orientación. A veces la gente piensa que nosotros como inmigrantes, nosotros como refugiados, venimos a quitarle algo a alguien o estamos viviendo de lo que otro trabajó. Y realmente no es así. Ciertamente recibimos ayudas al principio, pero nosotros estamos dando un aporte a la comunidad, estamos ayudando a crecer, estamos ayudando a impulsar una economía que de una u otra manera está un poco en crisis. Y todos los inmigrantes no venimos a dañar, venimos a fortalecer. We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was one as we sail into the mystic. I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home.